Voy a empezar con esta frase que me gusta, dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y al final de cuentas, como comentaba Charles Darwin en su publicación sobre la evolución de las especies, es decir, que para que nosotros podamos seguir subsistiendo dentro de pues del contexto, ahorita vamos a hablar empresarial, pues tenemos que tener esta habilidad de responder a los cambios y para ello una herramienta que es súper útil, pues es obviamente la gestión del riesgo. Pero vamos a ver de qué se trata esta parte de la gestión del riesgo. Para empezar, pues bueno, ya esta parte de lo que es el mundo VUCA ya es algo un poquito, ya tiene su tiempo que se ha manejado, que quiere decir que estamos en un contexto que es muy volátil, con cambios rápidos, que va a tener incertidumbre, es decir, tenemos cambios disruptivos, frecuentes, impredecibles y con salidas desconocidas. Ok, entonces creo que nos ha quedado muy claro con lo comentado con el COVID. Hemos tenido situaciones en un contexto que aparentemente vemos la operación o lo que hace la empresa en una ubicación particular. La verdad es que estamos interconectados, la parte global, bueno, pues eso implica que un cambio que hubo tal vez en la parte, por ejemplo, el evento de Ucrania y Rusia afectó en muchas cadenas productivas. Entonces, es importante que tengamos esa parte considerada, que no estamos aislados. Por lo mismo viene la parte que estamos en un contexto complejo y en la parte de la ambigüedad, quiere decir que a veces hay una representación, dice, confusa y poca claridad sobre las cuestiones que pues son reales, verdaderas. De hecho, por ahí traemos las mentadas fake news. Ahora hay mucha información que tenemos alrededor de los contextos y que pueden impactar a las decisiones que se toman y que afectan a las empresas. Sin embargo, como comentaba, ya es como un poco viejito el concepto y se ha empezado a hablar también de otros contextos, aquí como edad, que lo tomé de una pues, ponencia que hicieron de PwC Venezuela, donde dice que estamos en un contexto que hay mucha asimetría, es decir, que la riqueza, la distribución de la riqueza no está siendo eh, uniforme, tenemos pocas personas que manejan una gran cantidad pues digamos, de dinero y que son sobre todo las que tienen el poder para tomar las decisiones e impactar a lo que tenemos dentro de nuestro contexto. Las cuestiones disruptivas, bueno, quien no ha oído, fue hace 3 años que empezamos a hablar de inteligencia artificial, ahora todo es el software as a service, es decir, que todo está en la nube y ahora nos rentan los sistemas, ya no tenemos tanta información local y todo lo estamos haciendo por medio de digitalización. Traemos por ahí los mentados bonos demográficos. Cada vez nos hacemos más viejitos como sociedad, cada vez la tendencia es que las personas tengan menos hijos, entonces, bueno, de alguna u otra manera esto también va a impactar en la forma en la que vamos viendo los negocios. La polarización, y esto tiene que ver con lo que muchas veces conocemos como geopolítica, y la pérdida de confianza, dice, en las instituciones. Entonces ya no es tan fácil que las personas puedan confiar en las instituciones que se tienen, en las empresas. Entonces son cuestiones que también tenemos que identificar dentro de nuestros riesgos porque nos pueden impactar si se llegan a materializar estos riesgos. Las megatendencias que vemos, que es por ahí cambio climático, lo cual va también a implicar una escasez de recursos, impactos que vamos a tener. Aquí igual ellos comentan otra vez sobre los cambios demográficos y sociales, irrupción tecnológica, cambios en el poder económico global y esta situación de la rápida urbanización y la concentración de las personas en las zonas urbanas. Cada vez hay menos personas en las cuestiones rurales. Y aquí una pregunta antes de entrar a la siguiente diapositiva. Es preguntarles si ustedes, cuando hacen la identificación si tienen identificación de riesgos en su organización. Por ahí sí, déjame abrir el chat.
Y para que me vayan poniendo quienes dentro de su organización pues ya tienen algún sistema que les implique algún tipo de identificación del riesgo. ¿Qué tal, Carmen? Y buenas noches. Buenas Jorge Luis noches. Leo de este lado. Pues por acá, por el área automotriz, sector automotriz, tenemos el tema de lo que es lo que es la cadena de suministros, lo que es el programa OEA y CityPad. Y bueno, viene de la mano con la gestión de riesgos, le hizo 31,000. Ya por ahí, como la metodología y todo aplicado, y obviamente, pues los temas de auditorías internas y buscar lo que es la reducción de riesgos a través de los controles que se implementan. Y de igual manera, pues ahorita también con las exigencias de los clientes, el ISO que ya piden las armadoras del ISO a los proveedores de servicios, pues el tema del riesgo con la 2015, ¿no? Es lo que tenemos por acá nosotros. Y bueno, la siniestralidad con los temas de lo que son reclamaciones, accidentes y demás, y las indemnizaciones. Así es, sí, es un tema que es bastante robusto. La verdad es que cada vez lo vamos viendo más. ¿Alguien más que quiera compartir sobre su contexto en donde se encuentren? Bueno, ok, sí. Sí, 1445, 9000, ya casi todas las normas de sistemas de gestión de ISO tienen ahí ya inmerso la parte de identificar tu contexto e identificar tus riesgos. Entonces, cuando van a hacer su análisis del contexto, es importante que todos estos temas que ahorita les fui tocando, pues lo tengan en cuenta porque muy seguramente de una u otra forma van a impactar dentro de la empresa. Ahorita, por ejemplo, algo que es muy importante es la parte de sostenibilidad, porque es algo que nos están pidiendo, y entonces también tenemos que traer este enfoque de identificar nuestros riesgos en la cuestión de ESG, que es ambiental, social y gobernanza. Y dentro de la identificación de sus riesgos, cuando va a hacer esta parte de contexto, ¿qué documentos normalmente o qué información consultan cuando van a hacer esa parte de identificación de riesgos? Aparte de que hacemos obviamente la experiencia interna, lo que ya se tiene como el conocimiento de la organización, que es una parte importante. ¿Qué otras cuestiones toman en cuenta cuando van a hacer esa identificación de riesgos? Ahora sí que, ¿cuáles son sus fuentes? Bueno, por un lado tenemos lo que es los procesos operativos, Ujú. por otro lado lo que es el entorno, eh, en el área, lo que es la localidad, la región, obviamente, por el tema geopolítico, y pues con los clientes, ¿no? Por el tema de la incertidumbre en sus volúmenes, porque muchas veces es cambiante, Ok, lo principal que tenemos por acá. muy bien. Eso que comentan, y por acá me dice dueños de procesos y operarios. Ujú. Ok, sí, Así. entonces ahí lo que tenemos, pues, de los peligros, los riesgos, accidentes que hemos tenido, como dicen, reclamaciones, todo lo que ha sido la experiencia con respecto a la situación, a las, llamémosle malas experiencias, tomarlo como lección aprendida e identificar que eso es un riesgo que puede que nos acontece, ¿no? A veces incluso la cuestión del cambio climático, que ahora es un requerimiento, pero hay información que podemos tener en cuenta para saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, cada año, y ahí les voy a decir a ver quiénes han visto este documento. Así como hacen en los webinars ahí, el de los que estén ahí, pues si pueden poner en el chat uno, si ya han visto este documento, si lo han revisado, si tienen como parte de sus fuentes este tipo de información. Es el reporte que hace el Foro Económico Mundial. Ah, bien, Roxana, sí, ok, bien. Si no lo han hecho, si no este es un reporte que cada año hace el Foro Económico Mundial, donde van identificando cuáles son los riesgos, y que de hecho si han oído la técnica esta PESTEL para la cuestión del contexto, se alinea muy bien a esa parte.
Entonces ellos nada más que en lugar de poner político, pues le ponen geopolítico. Y esta información no es nada más que se sienten y lo revisen, sino se toman diversas fuentes, incluido, ahorita no me acuerdo el nombre, pero era una organización que se dedica precisamente a la cuestión de riesgos desde el enfoque de los seguros. Entonces ellos tienen mucha información, hacen un análisis obviamente con personas expertas, con organizaciones, y en base a eso ellos determinan cuáles son los riesgos, los mayores riesgos. De hecho, aquí dice percepción, dice, si ven abajo donde viene la parte de la fuente, es una encuesta de percepción, donde actualmente el riesgo que consideran como más probable es la parte de los conflictos armados. ¿Okay? Incluso la parte ahorita de lo que es la parte ambiental, pues bajó un poquito porque se tiene más el temor en el contexto de lo que puede afectar a las organizaciones, pues esta situación. Confrontaciones geoeconómicas, lo que comentábamos, la mala información, tener información que no es confiable. Ahora ya hay muchísima información y a veces, sobre todo con las inteligencias, pues parece tan real la información que es difícil de discriminar y hay un exceso también de información. Entonces, cuando anteriormente nos costaba trabajo tener información sobre algo y eso también limitaba una buena toma de decisión, ahora puede ser que el exceso de información pues nos abrume un poquito y sea difícil también la toma de las decisiones. La polarización social, pues ahí la parte de las bajas, ¿no? La cuestión económica. Dice aquí los sistemas, pues en el planeta, el cambio crítico de estos sistemas, sobre todo pues, estamos hablando de biodiversidad, de todo lo que tiene que ver con nuestros ecosistemas, pues están cambiando y eso nos afecta mucho en la cuestión de cómo vamos a poder operar. Y bueno, aquí vienen ya algunos otros. Si se dan cuenta ahorita, los verdecitos bajaron. Sin embargo, si fuéramos, no lo puse, pero si fuéramos al de 10 años, ese de 10 años se pinta mayormente verde y rojo, es decir, ambiental y social. Por eso es que toma relevancia el enfoque de ESG, porque se está tratando de mitigar todos estos riesgos por medio de todos estos protocolos de sostenibilidad, donde la base que va a ayudar a que se implementen, pues es obviamente la gobernanza. Y hay uno que, bueno, preparando una información, bajé este reporte. Este reporte es de ay, muy fuerte, pero es de una organización a nivel mundial que se encarga de la continuidad de los negocios. Ellos estudian, analizan toda esta parte. Cuando hemos hablado de el plan de continuidad del negocio, que es la ISO 22301, pues hay una organización que toma toda esta información y la organiza. Y aquí esto que ven es las razones por las cuales las empresas han tenido que activar sus planes de continuidad. Y si se dan cuenta, los planes de continuidad que por lo que más se activan es por un evento de clima extremo. Luego viene la parte de pues una falla, ¿verdad? De una tercera parte que podría ser un proveedor. Algún elemento que me impide seguir funcionando por un tercero. Por ejemplo, ¿cuántos no tuvieron ahí que esperar no sé cuántos meses por un auto porque no había chips o por un equipo, porque los chips estaba rota la cadena, ¿no? Yo los tenía aquí en Veracruz. 8000 maquis sin chips. Así, ahí está. Entonces, esa es una interrupción en la cadena, es un tercero. Entonces, ahí vienen varios, creo que eso es lo más, y los ataques cibernéticos. Por acá tuvimos el sonadísimo caso del tema de cuando hubo una amenaza a Pemex con respecto a sus sistemas, ¿no? De que de hecho sí hubo pérdida de información sensible. Entonces, en base a esto, ¿qué quiere decir? Esos son riesgos que ya se materializaron. Los que vimos antes del Foro Económico Mundial son riesgos que se considera que pueden impactar y estos son riesgos que ya se han materializado en diversas empresas.
Una característica que tenemos en las organizaciones es que pues, los problemas potenciales normalmente pues vemos como los icebergs, nada más vemos pues la parte de arriba. Sin embargo, no estamos viendo todos los riesgos que pudieran estar abajo y que normalmente, que ahí comentaban, ¿no? Que consultan a los operarios. Así es, Roxana, importante. Todos estos riesgos, ahora sí que por eso es importante ver las noticias, porque de verdad que sale mucha información que dices, ay, ¿cómo va a impactar esto? ¿No? Por lo menos aquí, los que estamos en el sector del petróleo, pues sabemos que traemos ahí un tema con la cuestión de los flujos de pagos, que eso impacta, ¿no? Es un impacto que se ha tenido, pero cada industria pues tendrá sus diferentes riesgos, ¿no? Ahorita traen, bueno, con ese tema de los aranceles, entonces es importante que estemos informados y tomemos esa información para aplicarla dentro de nuestras empresas. Entonces al final eso se trata, y luego los riesgos, pues al final se vuelven acciones para que nosotros podamos tener esa parte de supervivencia. O sea, tenemos que tomar esas acciones que nos ayuden a mitigar el riesgo y también que a eso se enfoca la parte de continuidad del negocio, es tener un plan por si se llegase a materializar un riesgo que realmente pueda poner pues en un riesgo elevado a la organización de no poder prestar el servicio. Pero ahorita no vamos a hablar de planes de continuidad, vamos a hablar solamente de la cuestión de la gestión del riesgo. ¿Ok? Vamos a ver cómo vamos a conectar esos riesgos, porque de repente podemos ver riesgos por todos lados. Si nos ponemos con los lentecitos de la prevención, podemos ver riesgos y muchos tipos de riesgos. Entonces, debemos de entender cómo vamos a conectar esos riesgos con acciones para mitigarlos y sobre todo identificar también cómo estos riesgos pudieran impactar en el logro de los objetivos estratégicos de la organización, que es bien importante. Entender que aunque a veces tenemos diferentes tipos de riesgos, hay niveles y que al final todo va a impactar. Los efectos no deseados de un riesgo materializado pues pueden ser muy diversos, desde ese impacto ambiental, retrasos en proyectos, penalizaciones por incumplimiento. Cada vez más se vuelve un tema la cuestión del compliance. Es importante que nos enfoquemos y nos mantengamos actualizados en las cuestiones legales, porque de verdad que en el enfoque precisamente de que las empresas cumplan, se porten bien, las empresas sean chicos buenos, entonces están también haciendo más estrictos los controles del cumplimiento legal. Entonces puede ser desde multas, desde, bueno, en el caso de anticorrupción, por ejemplo, puede ser hasta la disolución de una empresa, ¿no? De la razón social, es importante eso. Dice descontrol financiero, pues cuestiones de proveedores no confiables que nos impacten en nuestros procesos, accidentes y bueno, servicios, productos no conformes, una serie de cuestiones. Vamos a ver en la gestión del riesgo, vamos a apartarnos un poquito de peligros, vamos a apartarnos un poquito de la parte operativa, vamos a empezar a verlos desde un enfoque un poquito más arriba que lo operativo. Debemos entender que la gestión del riesgo nos va a servir para mantener o asegurar que se pueda generar el valor para el cual la organización pues existe. ¿Se acuerdan que, si los que vieron y los que no, bueno, pueden ver en el link, que una de las cuestiones primordiales pues es la generación de valor o el propósito de la organización? Entonces, dentro de este punto, la gestión del riesgo dice que debería tener o proteger esta cuestión de las estrategias, objetivos y de negocio, así como su desempeño. Entonces deberíamos tener en el enfoque que la posibilidad de que la estrategia no esté alineada, las implicaciones de la estrategia que se va a seleccionar para cumplir con esta parte del desempeño. Y aquí viene también pues el mismo riesgo para esa estrategia y su desempeño, que sería esta parte rosita donde vamos a enfocarnos específicamente en el riesgo. ¿Cuáles son en la cuestión de los impactos, ¿verdad? De los riesgos estratégicos? Si ven aquí, esta es una gráfica que nos da de riesgos que ya se han materializado, pues normalmente
en qué proporción se da en estas pérdidas en el valor del mercado, de acuerdo al riesgo. Entonces dice que normalmente la empresa va a perder mucho más valor si un riesgo estratégico se materializa. ¿Ok? Entonces, por eso es importante identificar de todos los riesgos que tenemos, cuáles van a ser estratégicos. Y si no tenemos el enfoque de la parte estratégica, bueno, pues es muy recomendable que él la integre. Si tenemos un riesgo operacional, pueden haber cuestiones operacionales que nos impacten y que se vuelven estratégicos, pero ya cuando es muy operacional, pues nada más nos va a afectar en un 9%. Dice aquí que la parte incluso legal y cumplimiento, pues es realmente baja. Y bueno, la parte del reporte financiero. Y aquí viene algo muy pareto, pero bueno, es aquí la proporción de tiempo que se le está invirtiendo a cada tipo de riesgo. Entonces se le invierte menos tiempo a los riesgos estratégicos, cuando si se dan cuenta, pues son los que normalmente nos darían más pérdida de valor de la organización. Entonces, cuando hacemos esta parte de las normas, tendemos a enfocarnos muy operativo. Tenemos que empezar a ver también la cuestión estratégica, es que va a impedir que la organización de ese o logre generar el valor por el cual existe. Se le invierte más a la parte operacional. ¿Se le suena como que lógico esto? ¿Le suena como que en la empresa donde están, pues sí pasa esta proporción de tiempo que se le invierte a la atención de estos riesgos? Creo que aquí estoy al revés, o a lo mejor no tengo visión de lo estratégico, pero nos enfocamos más en los riesgos estratégicos operacionales que en los estratégicos. A lo mejor porque no estoy a nivel directivo, pero pues a nivel gerencia, pues sí, más bien es la operación. Mm, sí. En la parte operacional, es decir, son cosas que a lo mejor vas a resolver. Bueno, de hecho, ahorita vamos a ver precisamente los riesgos, que incluso para mí está tomado de Harvard Business Review, entonces ellos tienen sus razones, ¿verdad? Respeto su opinión, mucho. Pero para mí incluso la parte legal y de cumplimiento puede llegar a ser estratégico, igual que la parte financiera. O sea, todo de una u otra forma pudiera llegar a ser estratégico, entonces habrá que diferenciar qué parte sí, porque a lo mejor puedo quedar mal en un servicio, pero a lo mejor eso no me va a afectar completamente mi estrategia. Dependerá, por ejemplo, lo de los chips, sí, pues sí era estratégico. ¿Por qué? Porque pues me detuvo completamente mi proceso de distribución y suministro, ¿no? De mis servicios. Y antes de empezar con la parte de la gestión del riesgo, vamos a empezar con los mitos y realidades. ¿Qué creemos que es el riesgo o qué es lo que normalmente se cree que es la gestión de riesgo, pero que no es tal cual? Por ejemplo, se puede creer que es un puesto o un área, o sea, hay alguien que se encargue de llevar la parte de riesgos. Oye, si estamos hablando de los riesgos de seguridad, pues obviamente la de seguridad o la parte de ambiental, o lo está llevando calidad, porque es un riesgo de calidad. Entonces, no, realmente es un proceso que debe de estar integrado en las diferentes áreas y en toda la organización. Todos somos responsables de gestionar los riesgos. Y obviamente esto es un proceso que está inmerso en toda la organización. Luego dices una actividad estática y aislada. O sea, mis riesgos que tengo de calidad a lo mejor no tienen que ver con la parte estratégica, o lo que tengo yo en un área, mi riesgo que tengo a lo mejor en compras, no lo estoy conectando con los riesgos que pueda generarse a la parte operativa. Entonces, hay que tener el entendido de que los riesgos sí se impactan de una forma u otra, porque o sea que tengo un problema con un proveedor, eso me puede generar diferentes efectos por ejemplo, en la parte de producción, en la parte de logística. Entonces es importante, por ejemplo, ahorita lo que se ve es que el riesgo de la falta de flujo de efectivo es una sola cosa, pero llega a ser tan relevante que ya me puede afectar toda mi organización. Entonces, importante que entendamos esa parte. Es una actividad que además constantemente está, como se está cambiando el contexto, por lo cual yo sé que la práctica más común es que hagamos una evaluación al final y principio del año y luego nada más como que monitoreamos. Sin embargo, puede haber un cambio en el contexto. Lo que pasó con
con el COVID, donde se tuvieron que adecuar muchísimas cosas. Y no sé ahí, Jorge, si cuando pasó lo de los chips, todo lo que seguramente tuvieron que mover para poder, dentro de lo que cabe, a lo mejor no pudieron resolverlo tan rápido como quisieran, pero tuvieron que tomar acciones para atender ese riesgo materializado, ¿no? Ya ese evento. Rápidamente, a modo de síntesis, hazte de cuenta que en una planta en Ciudad de México, por no decir marca, pues producen. Tenían un lote de chips limitado. ¿Qué hacían? Salían los carros con chip, subían a la madrina, los traían aquí para Veracruz, aquí los descargábamos, quitaban los chips, se regresaban los chips a México para ponerlos en otro lote de autos y traerlos. Así para no parar lo que es la operación en la planta y tener aquí las unidades aquí almacenadas y poder ellos solventar mientras conseguían más chips en el Medio Oriente. Fue una estrategia para nosotros fue un beneficio porque llenamos el patio, pero para ellos fue un riesgo, pero pues hubo la manera de solventarlo. Sí, en ese caso es como si fuera su plan de continuidad del negocio. Dice, bueno, ¿cómo vamos a estar operando mientras la disrupción está sucediendo? Es correcto, muchas de las estrategias del área comercial es ver oportunidades de negocio en sus áreas de riesgo de las plantas. Así es, Al grado- entonces, y el grado tal que tenemos lo que son patios de almacenamiento y de procesamiento junto a una planta. Es parte de nuestro servicio, un BPC o un BDC, Vehicle Distribution Center. Damos ese servicio y de ahí movilidad nacional. Inclusive nació un modelo logístico a costo único a nivel nacional con entregas nacionales, repartos, recolectas. O sea, te muevo yo todas las unidades en todos tus distribuidores con mis madrinas a un costo fijo, pero es un modelo. Y van reduciendo riesgos ahí ellos. ok. Pues precisamente por eso lo que comentan, como no es estática, no es aislada, entonces hay que estar actualizando y hay que estar identificando si algo cambia en el contexto y nos está impactando, hay que regresar a nuestros riesgos y actualizarlo y ver cómo se impactan los diferentes procesos. Te decía, no son controles operativos, es un proceso, o sea, no son la actividad, no es decir, por ejemplo, voy a hacer una capacitación, voy a colocar algún tipo de dispositivo, voy a cambiar un proceso. Esa es ya una cuestión muy particular. En sí, lo que es la gestión de riesgo, les decía yo, es un proceso con diferentes mecanismos que va a diferentes niveles, incluida la parte estratégica, lo que tiene que ver con alta dirección. Obviamente cambian los riesgos de acuerdo al nivel que se esté aplicando. O sea, no es una matriz o un listado, o eso es nada más la forma en la que nosotros documentamos, evaluamos y le damos esta calificación, ¿verdad? Al riesgo junto con los controles. Entonces, no es una matriz o un listado, repito, es un proceso con muchos mecanismos y sobre todo es las acciones que vamos a realizar y que estén implementadas con todo un sistema incluso de monitoreo para ver la efectividad. Y la última que dice es para grandes organizaciones. O sea, yo no soy una empresa muy grande, a lo mejor la gestión de riesgo no es para mí. Okay, o sea, como que no. Eso es ahora sí como hay como la foto, para patitos muy especiales, ¿no? Los riesgos es para todos. Es más, si fuéramos extremos, uno tiene riesgos en el día a día como persona y aplicamos normalmente controles, ¿verdad? Entonces, el tener este tipo de procesos, obviamente, de acuerdo al nivel, perdón, de complejidad de la organización, pues serán los controles que aplico. Entonces, es muy importante esa parte. Y lo que debería yo estar haciendo es asegurarme que mi proceso de gestión de riesgos es integrado. ¿Qué quiere decir? Tengo una visualización de los diferentes tipos de riesgos y tengo un proceso que me permite manejarlos de manera integral para poder identificarlos, porque si no, no logro visualizar el mapa completo de dónde están mis riesgos. Así como hay algunos que se voy a hacer mi plano de riesgos y ya sé en qué parte de mi instalación hay un riesgo, a lo mejor de seguridad. El tener identificado los riesgos de manera integrada, pues también me permite saber cuáles son esos procesos o esas actividades que son de mayor riesgo y se vuelven también críticas. Dice, es estructurada y exhaustiva.
¿Qué quiere decir? No es nada más tener, ir a hacer una matriz, sino deberíamos tener todo un proceso, todo un protocolo de cómo vamos a estar gestionando el riesgo, incluido el establecer estos criterios y niveles de la evaluación del riesgo. Es decir, no nada más, ahí les sugiero en cuanto es exhaustiva, que los criterios que pongan para evaluar el riesgo les permitan homologar el criterio, porque muchas veces ponemos mucho, poco, bajo, pero no es lo mismo mucho para alguien. O sea, por ejemplo, para mí podría ser mucho el riesgo tirarme de un bungee. Para mí es intolerable. O sea, yo no hay manera de que me tire de un bungee. No, no la hay. Ujú. Pero para otro, pues no es tanto porque se avientan. Entonces, cuando pongamos esta parte, hagamos esa estructura y hagamos esta parte exhaustiva de identificar todos nuestros riesgos, pongámosle cuánto es ese riesgo o a qué se refiere el riesgo, a qué se refiere la frecuencia. La frecuencia es que me pase 2, 3 veces en un proyecto, en un mes. Alto es qué tanto de impacto puede ser económico. Dependiendo del tipo de riesgo, pues tendré que poner también esos niveles. Adaptada, pues obviamente dependiendo de lo que tenemos dentro de nuestros procesos, deberíamos de estar adaptando nuestra gestión de riesgos, nuestra identificación, de acuerdo al tipo de riesgos y al área donde estamos realizando ese riesgo. No es igual para todos los procesos, no es igual para todos los tipos de riesgos. Inclusiva, pues ahí sí es, todos deben de participar. Y cuando digo todos, a lo mejor no es el 100% todas las veces, pero todos los niveles, sí tomar a la gente para que puedan identificar los diferentes tipos de riesgos. ¿Se acuerdan del iceberg que vimos hace un momento? Que decía que hay cosas que la alta dirección tiene una visión y luego las gerencias medias y la gente operativa van identificando diferentes tipos de riesgos, diferentes situaciones. Entonces debe ser inclusiva para que podamos tomar en cuenta todos los riesgos y podamos evaluarlos para la toma de decisión. Dinámica, lo que es estar constantemente monitoreando, constantemente adecuando, constantemente evaluando también la eficacia de estas, de nuestras acciones, de nuestros controles e incluso de la identificación, porque puede ser que de repente tengamos, se materialicen riesgos, es decir, tenemos problemas, situaciones que no las habíamos considerado. Pasó algo, vuelvo, a lo mejor soy muy reincidente con lo del COVID, pero esa es una situación clara que nadie. Por ejemplo, yo soy la típica de cuando vayan a hacer su evaluación de riesgos, no vayan a poner que les impacte un meteorito porque es difícil. Sin embargo, no sé si sepan, pero por ahí hay un chileno descubrió que hay un meteoro que tiene una probabilidad, dicen que es la más alta que se ha presentado en la historia, que es un 3% de probabilidad de que impacte con la Tierra, ¿ok? Entonces dicen que es pequeño, no es que nos destruya a todos, pero donde caiga, pues sí sería un impacto. Entonces están haciendo un monitoreo muy constante de este meteoro. Entonces debemos de evaluar los tipos, o sea, obviamente cuando me digan hay un 60% de, o no sé qué riesgo pudiera ser ahí en el caso de los meteoros, pues seguramente tendremos que tomar acciones pues como planeta, ¿verdad? Pero tenemos que evaluar entonces los diferentes riesgos que se vayan presentando e ir actualizando. La información, les preguntaba al principio, ¿qué información toman en cuenta cuando ustedes van a realizar esta evaluación de riesgos? Porque si nada más nos vamos a la experiencia, es muy buena, o sea, siempre es muy bueno tener en cuenta nuestra experiencia, el conocimiento de la organización, pero hay fuentes también de riesgos. De hecho, las mentadas Big Four hacen cada año una como tipo encuesta a los CEOs de empresas pues grandes, ¿no? Ya saben, de las que están en el Fortune List y cosas así. Entonces, bueno, pues es una opinión, sí, pero normalmente esas empresas, cuando les preguntan de los riesgos, contestan en base a mucha información que tienen, porque esas empresas incluso pagan inteligencia para poder analizar. Entonces hay muchas fuentes de las que pudieran, y cuando hablo de eso me refiero a KPMG, me refiero a Deloitte, me refiero a Ernst Young y PwC, además de otras como McKinsey. Y tienen mucha información gratis que nos puede dar precisamente un contexto y una mejor información para identificar si hay riesgos que pudieran impactarnos
o que estén identificando en otras industrias que pudieran impactarlos. Y luego tener en cuenta los factores humanos y culturales, que es bien, bien importante esa parte del factor humano y en particular la cuestión de la cultura para poder tener una adecuada gestión de riesgos, que implicaría incluso lo que es el mentado enfoque en riesgo o que tengamos la conciencia de lo que implica esta gestión de riesgos para que todos podamos tener pues un enfoque preventivo, por decirlo de alguna manera. Y por último, pues la mejora continua. Siempre estar en este monitoreo y considerando y mejorando tanto nuestros mecanismos, nuestros controles y el monitoreo de lo que estamos haciendo con respecto al riesgo. Esta es un poquito la evolución de la gestión del riesgo. Esta, les decía, por ejemplo, está tomado, es viejito, es información viejita, pero muy, muy, muy buena. Entonces, este está tomado de Deloitte y nos habla de una gestión tradicional donde íbamos a lo mejor a la identificación de esa evaluación de peligros mucho más operacional, ¿ok? Y dice que iba más con un enfoque defensivo, es decir, si algo nos pasa, pues reaccionamos, ¿no? Lo tenemos identificado en la parte de operación. Entonces, aquí viene una serie de preguntas claves para ese tipo de gestión de riesgos. Luego, en la gestión integrada, bueno, ya viene una identificación, un análisis de riesgo ya mucho más coordinado, donde ya tenemos un proceso. Y lo mismo dice aquí, dice cuáles son las amenazas claves que enfrentamos en el logro de nuestros objetivos de negocio y cómo debemos responder, que creo que ya la mayor parte de las organizaciones ya están, si no completamente, pero sí bastante cerca de una gestión integrada. Okay. Y la gestión estratégica, que dice que es un enfoque ofensivo, tiene que ver incluso con la evaluación de riesgos para la toma de decisión de oportunidades de algunas cuestiones de mejora que deban de tener. Y la pregunta dice aquí, ¿cómo tomar mejores decisiones acerca de la incertidumbre que afecta el futuro o el desarrollo de la organización? Entonces, aquí pues hay que hacer una gestión mucho más exhaustiva, como decía la parte de los principios, y sobre todo es establecer un marco general para la gestión de dichos riesgos. Y en este marco general es donde vamos a poner los diferentes elementos internos y externos que nos pueden afectar. Y aquí ya es donde incluso entraríamos en un enfoque más como al estilo de gobernanza, la parte de ESG. Ok. Y en la parte de mejora de la cultura de riesgos, tenemos aquí, pues lo que comentábamos también como parte de los principios, la importancia de tener esa cultura. Y debemos de ser desde generar una conciencia donde todas las personas de alguna manera, al nivel que deban de tener conocimiento, pues entiendan la parte de riesgo, el vocabulario de la gestión del riesgo, establecer las responsabilidades. Normalmente mi particular punto de vista y de muchas empresas grandes es tratar de tener un comité que se encargue de la gestión del riesgo, un área que vaya enfocada precisamente para visualizar e integrar los riesgos y puedan identificar y evaluar los diferentes niveles y tipos de riesgos. Y luego la parte del cambio cultural que deben de enfocarse, donde ya vienen a incorporar métricas para el desempeño de los riesgos. Pregunta, dentro de sus organizaciones, ¿cómo o qué tipo de métricas tienen para evaluar el desempeño en cuanto a los riesgos? O, no, o si no tienen, pues igual, no sé, no, a lo mejor todavía no llegan a esa parte. Muy buena pregunta. A priori. A priori y correlacionado con, en mi caso, con un tema de reclamos por daños y faltantes. Ok, Se hace un DMAIC y se estructura, ¿no? Un 80-20 de los tipos y ahí viene el DMAIC para proyectos de mejora. ok.
¿Alguien más que tenga algún método que diga, no, pues sí sabemos cómo estamos en riesgo desde saber, por ejemplo, en los diferentes procesos que diga, mira, esta es mi área con más riesgos, o esta es mi área con mejores controles. Entonces, no sé ustedes, pero una de las cuestiones lo más sencillo es, si tengo eventos no deseados, normalmente es que hay un riesgo que se materializó. Ujú. Y yo les decía, cuando tengo un riesgo que se materializa, normalmente hay tres motivos por los cuales se da. Una es, el riesgo no lo tenía yo identificado, que ahí pues tendría que ver por qué no identifico los riesgos. Ujú. Porque se me pasaron. La otra es, identifiqué el riesgo y apliqué las acciones, pero entonces ahí mis acciones no fueron adecuadas. ¿Va? Entonces ese sería un segundo. Y el tercero, y que creo que es el peor de los tres, es identifiqué el riesgo, mis acciones pues, no estaban tan perdidas. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque normalmente cuando hacemos análisis de ya lo que pasó y vamos a tratar de evitar que vuelva a pasar, vemos que las acciones que se tomaron son las mismas que había planificado para su mitigación. Entonces ahí tenía las acciones, pero no las hice, no las apliqué. Okay. Entonces podemos empezar por eso, que es bastante, digamos, el nivel básico para poder empezar a monitorear nuestros riesgos, para saber su efectividad. Y ya con el paso del tiempo, bueno, pues el refinamiento obviamente de la cultura, donde vienen las lecciones. Las lecciones aprendidas es así como una herramienta sencilla, pero que yo creo que aporta mucho porque nos ayuda a entender por qué nos pasaron las cosas, qué hicimos para su reacción y de qué mecanismos vamos a seguir aplicando para tener ese punto, ¿ok? Entonces vamos ahora bueno, aquí abajo que viene el compromiso de la gerencia, las cuestiones de comunicación, medición y reporte. Y en medición y reporte dice establecer objetivos de medición de la cultura del riesgo, que tiene que ver con lo que comentamos. Y si va a haber un programa, la gestión del programa, gestión del cambio para la cuestión de la cultura, de la gestión del riesgo, mejorar la cultura, debe haber un responsable de ese programa, debe haber alguien que se encargue de liderar el proceso de cultura de la organización. Ese sería un modelo de madurez de la gestión del riesgo que complementa lo que vimos ahorita. ¿Ok? Y empezamos desde informal, que creo que no está nadie. Ahorita voy a compartir. Me comentaron ahí qué pasa si exageramos. Pues es que también tienen que ser, no caigan en la exageración de repente. Les voy a contar así, mi vida de niña. Mi mamá es muy aprensiva, entonces de repente era así como de, no hagas esto, porque no hagas, así como decía, pues ya no me levanto, pero aunque no me levante, aunque no haga nada en la vida, nada de nada, hay riesgos. Cuando yo era niña, que iba a la primaria, ¿verdad? Como todo mundo, llegas, ¿qué es lo primero que haces? Pues pones tus cositas y te sentabas. Y entonces, en eso, okay. En eso estaba cuando de repente a la niña que estaba en la banca de enfrente se viene para abajo, no el techo, ¿verdad? Porque si no, pues muere la niña, pero se cayó el plafón, la parte del repello que le ponen al techo. Así, enfrente de mí, así. La verdad es que cada quien hace la interpretación de las cosas como quiere. Había junto a la escuela de hecho, yo iba a una escuela de petróleos mexicanos y junto estaba ¿cómo se llama? Un hospital, una clínica del ISSSTE. Entonces ya fuimos, ahí la metieron a darle los primeros auxilios y recuerdo que la maestra me llevó con ella, entonces en mi cabeza yo creo que la maestra no quería ir sola, pero bueno, ya ahora de grande, hasta hace poco dije, no, yo creo que me llevó para ver que no me pusiera yo mal, porque pues bien me pudo haber pasado a mí, o sea, pasó sí,
justo enfrentecito de mí. Pero lo que voy es, pues sí, nada más íbamos a la escuela, o sea, nada más, ¿no? Pero no por eso quiere decir que de ahora en adelante todos los niños que vayan a esa escuela van a llevar casco, ¿verdad? Entonces hay que tener mucha conciencia, como comentaron, de que los controles sean adecuados y sean los suficientes para poder tener un riesgo que es tolerable. Y ahí yo sé que a veces las mismas normativas y muchos requerimientos que nos van pidiendo, pues no son no nos ayudan tanto, porque a veces, pues, parecieran extremos, pero bueno, hay que aprender a aplicarlos de la mejor manera. Entonces, desde aquí, en la parte del modelo de madurez de la gestión de riesgos, dice informar las actividades de gestión de riesgos no están estructuradas ni coordinadas. Es más, como que son, yo creo que ni siquiera hay una conciencia real de que estamos aplicando una gestión de riesgos. La siguiente etapa, que es la aspiracional, que yo creo que la mayor parte de las empresas andan entre aspiracional u operacional. Ya tenemos una función de gestión de riesgo, a lo mejor los procedimientos, ya hay ciertas matrices, el hecho de hacer este análisis del contexto que nos piden las normas ha ayudado mucho a meter así es. Sí, por eso es lo importante que tengan bien establecida la metodología. No quiere decir que todos los riesgos se van a eliminar o se van a mitigar a su mínima expresión, sino es decir, cómo lo hacemos para convivir con ese riesgo de tal manera que la probabilidad de que se materialice sea mínima. Okay. Entonces, la mayor parte ya tenemos un proceso definido, documentado, que no siempre documentamos como tal el mecanismo, pero por lo menos tenemos formatos y entendemos cómo se debe de hacer. Hay cierto nivel de documentación. Las personas que lo aplican, pues lo conocen y se comunican, por ejemplo, porque tienes que comunicar tus aspectos, tus peligros, los riesgos, la parte de calidad. Y ya tienen esta parte de estructura y ya ven ahí la cuestión operacional. Okay. Tenemos ahí que las actividades de gestión de riesgo en toda organización están implementados consistentemente entre las unidades de negocio. No es como que cada quien lo hace de la manera que considera. Ay, se me fue. Okay. Entonces, en este modelo, ya lo último que sería optimizado, pues es cuando realmente ya la gestión de riesgo está integrada en toda la toma de decisión, ya tenemos una parte estratégica, incluso podría ser ahí un comité, perdón, donde puedan estar aplicando y monitoreando de una manera formal los riesgos. De hecho, hay empresas que sí tienen áreas que es así, la parte de riesgos, gestión del riesgo, y integran todos los riesgos que tienen y los van monitoreando y obviamente hay un mecanismo diferente de acuerdo al tipo de riesgo que estén estableciendo. Entonces, aquí sobre todo, y lo que hemos es integrado y hay que monitorear los programas para la gestión del riesgo. Hay que asignar recursos porque el riesgo no se gestiona gratis. Y hay incluso ya capacitación para la gente para que gestione los riesgos. Okay. Ahí. Tenemos aquí la parte de los beneficios, pueden obviamente asegurar que se logren los resultados planeados, desarrollar una cultura de prevención, mantener un enfoque de mejora mediante esa prevención. Vamos a tratar de hacer que estos controles siempre sean mejores. Lo que en mi perspectiva deben ser lo más sencillos posible, pero que a la vez sean efectivos. Es decir, en el ejemplo que puse de la niña que se le cayó el plafón, pues yo creo que ahí el control más obvio es la cuestión del mantenimiento, no poner cascos. Todos los niños con cascos, imagínense. Ya tendríamos una norma de la SEP para que fueran todos los niños con cascos. No, aquí hay que tener enfoque en que hay que estar verificando las cuestiones del mantenimiento. Entonces es importante hacia dónde enfoquemos, disminuir que pasen los eventos no deseados. Incluso se puede utilizar como una ventaja competitiva porque identificar y mitigar esos riesgos nos va a hacer una empresa, pues obviamente más con una mejor reputación, con mejores métodos de trabajo y un mejor resultado.
identificar, les comentaba, los riesgos. En las normas le dicen riesgos y oportunidades, realmente todo es como un riesgo, nada más que hay riesgos positivos, riesgos negativos, o incluso las oportunidades cuando las tomamos llevan implícito cierto nivel cierto nivel de cierto nivel de riesgo. Entonces, bueno, si mitigamos esos riesgos de las oportunidades, pues igual nos ayuda a aumentar esa disponibilidad de oportunidades y su logro sobre todo. Es mejorar eficacia y eficiencia de operaciones, incrementar la productividad. Y lo último que creo que es de las partes más relevantes es mejorar la resiliencia de las empresas. Y ya por último, en el marco de referencia que les comentaba, cuáles son las cuestiones que deberían de estar ustedes estableciendo en ese marco de referencia. Eso según la 31, dice que en el centro, liderazgo y compromiso, debe estar la parte del diseño de todo lo que son los mecanismos, la integración de los diferentes aspectos de riesgos, la cuestión de la implementación de los mecanismos, valorar qué tanto, no nada los riesgos, sino valorar qué tan efectivos son nuestros mecanismos de la forma en la que estamos nosotros manejando los riesgos y el enfoque hacia la mejora. Y este es un marco de referencia o el propósito del marco de referencia y empezamos por la parte central que es la organización y la generación de valor, tanto actual como futuro. Y luego alrededor, bueno, pues viene la estrategia de riesgos, ¿ok? Y luego está la operación, es la primera línea. Debemos a poner clientes, los canales de distribución, precios, promoción, dice productos o servicios. La que sigue es todo, son reguladores, competidores, sustitutos. Esto tiene que ver directamente con generación de valor. Complementos, dice, socios y proveedores, mercados, y ya al final vienen los que habíamos visto o similares a los que vimos, que son los económicos, geopolíticos, tecnológicos, la cuestión de los recursos naturales, demográficos. Ese es muy viejito, yo le pondría ahorita en esta parte todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, obviamente, cambio climático, todo, o ambiente, más que recursos naturales, pondría la parte ambiental. ¿Okay? Y aquí nos describe lo que les decía, lo verde es el macroambiente, lo azul la parte operaciones, lo que tiene que ver con el ecosistema de la organización y las partes de las cuestiones estratégicas o lecciones estratégicas que tiene que hacer. Bueno, aquí hay un poquito de las guías, pero me voy a ir rápidamente a lo que decía, lo más básico que son los riesgos estratégicos, operacionales, funcionales, y que el riesgo estratégico son las funciones incorrectas, acerca de los factores externos e internos, ¿ok? Planes de negocio inapropiados, ejecución inefectiva, cualquier cosa que nos pueda afectar de alguna manera el logro de nuestros objetivos estratégicos, cualquier cuestión del contexto. Y normalmente ahí los vamos a evaluar como riesgos de reputación, los operacionales, ¿qué quiere decir? Ya sé que puse ahí que hay otros operacionales, pero estos tienen que ver con cuestiones operacionales que nos pueden afectar el logro de los objetivos estratégicos de manera relevante, de manera impactante. Luego están los financieros, legales, o le pueden poner ahí compliance si gustan o de cumplimiento. Las cuestiones sociales, tecnológicas, medioambientales y geopolíticas. Ese tiene una estructura un poquito más, ¿cómo decirlo? Tradicional. Yo sé que por ahí traemos también la cuestión de ESG. Aquí tenemos riesgos operativos, que son cosas que nos van a detener o impactar de alguna manera la operación del día a día y la producción. Y ahí entrarían los que tienen que ver con los procesos, sistemas, infraestructura, calidad, seguridad, salud ambiental, ciberseguridad. Pero esos son operativos, nos van a detener de alguna manera nuestros procesos de producción que estamos realizando. Los riesgos funcionales tienen que ver más con las condiciones específicas, son de las personas, cuestiones de las personas que pueden impactar posteriormente en la parte operativa o incluso en la parte estratégica, que tienen que ver con competencia, actitudes, el conocimiento de procedimientos, las cuestiones culturales, cuestiones de comunicación, cuestiones de liderazgo. Entonces, eso va muy de la mano con la cuestión de cómo afectamos nosotros como
colaboradores, como personas, al logro de los objetivos estratégicos. Este no está basado en nada, es como muy de lo que a mí se me ha hecho más práctico para poder evaluar riesgos. Y uno que se agregó no hace tanto, se dan cuenta, empezaron con eventos en el 1980. Aquí hay una serie de eventos. Esto se sacó hay un coso para riesgos ESG. Okay. Y en estos riesgos, pues tiene que ver con toda la parte medioambiental, social y de gobierno, y que están basados en cambio climático, la parte medioambiental, recursos naturales, en la parte, bueno, ahí dice, en el coso dice de polución, pues contaminación, residuos, y la parte de oportunidades que ponen ahí. En la parte social, todo lo que tiene que ver con el capital humano, que normalmente también va relacionado con las cuestiones de seguridad, derechos humanos, las condiciones en las que está el personal, la responsabilidad sobre el producto, y viene aquí oposición de las partes interesadas. ¿Qué quiere decir? Cualquier situación ahora es más común, antes no se estilaba, pero ahora hay algunas cuestiones donde las partes interesadas externas incluso pueden llegar a tener una oposición que se note. ¿Alguien ha oído hablar? Okay. ¿Alguien ha oído hablar ahorita del, ¿cómo le llaman? Oh, no es saboteo, es sabotaje, sino, ay, se me fue, lo que están haciendo con Coca-Cola, Walmart y estas empresas que decidieron, pues, los trabajadores que tenían, que su situación migratoria no era la deseada, decidieron mejor notificarlo. ¿Alguien ha oído de eso? Sí, boicot. Boicot, eso. Bueno, boicot, sí, ahí me pusieron, ya vi, sí, eso mero, el boicot que están haciendo a Coca-Cola y salen los videos donde no tomen coca, un señor que estaba ahí en la tienda y que se veía que alguien agarraba coca, le decía, yo te regalo la Pepsi, pero no compres coca, y bueno, ahí todo el tema, ¿no? Ya está Pepsi, pues ya se sube al tren porque pues, le beneficia, claro está. Entonces, ese tipo de riesgos debemos de identificarlo. Obviamente, pues no midieron el riesgo ahí los amigos ni de Coca, Walmart y otras empresas. Entonces, esa parte. Y las de gobierno, gobernanza, que tienen que ver con las cuestiones del gobierno corporativo, las decisiones, que es ética e integridad, gestión de riesgos, toda la cuestión de compliance, por ejemplo, y la conducta corporativa, corrupción, lavado de dinero. Esos riesgos, muy mi particular punto de vista, creo que la parte de los riesgos ESG, junto con la parte estratégica, nos ayudaría mucho porque muchas de las cosas al final van a caer en operativos. Entonces, en su estructura de gestión de riesgo, que sería el que sigue, ya está 31, ahorita vamos a ver cómo estructurarlo. En la parte les comentaba que hay un coso que es para la gestión de riesgos empresariales. Y eso está muy enfocada a la metodología en la cuestión de los riesgos estratégicos. E incluso va muy de la mano con otra cosa que es control interno y tiene que ver con finanzas, tiene que ver con otro tipo de condiciones. ¿Sí? No puede, esa las encuentran en internet, esta no, esta la estuve buscando ni comprada ni pirateada, pero de lo que estuve leyendo en varios puntos, o sea, alguna información, entiendo que también tiene una buena estructura y básicamente es una normativa, bueno, ya ven que es UK, y también tiene que ver con esta parte de gestión del riesgo y normalmente va también al enfoque estratégico, aunque también se adapta a algunas cuestiones operativas. Las dos dan guías. La más conocida, pues obviamente es la 31. Okay. Y en la 31, pues ahí vamos a encontrar, en las otras también, pero bueno, lo que es un riesgo, que normalmente dice es, pues, el efecto de incertidumbre de algo que no queremos que pase. O sea, qué tanto, sí, qué tan probable es o qué tan no probable es que algo pase y el efecto que puede tener eso sobre los objetivos. Entonces, en la parte de lo no deseado, pues dices un evento indeseable que puede suceder. Al final de cuentas, eso sería nuestro riesgo. Hay otros temas como el apetito y tolerancia, apetito, tolerancia, apetito del riesgo, donde lo que tenemos que determinar es qué tanto estamos dispuestos a asumir ciertos riesgos.
ahí es donde normalmente entran los mapitas que hacemos, que si entra de tal a tal número, pues ese no, ¿cómo se llama? No es un riesgo que nosotros podemos tolerar. Y eso tiene que ver con la capacidad que tenemos para absorber el riesgo y solucionarlo y que no tenga un efecto adverso. Entonces, si vemos que, por ejemplo, en seguridad, ¿verdad? Que va a haber un evento que me puede llevar a que alguien tenga una incapacidad, que vaya a dañar la integridad del trabajador, pues obviamente eso no entraría dentro de lo que yo puedo tolerar. Y le ponen aquí, el apetito del riesgo quedaría aquí, es la verdecita, es hasta dónde puedo llegar. Entonces, mi tolerancia es mi límite. Podría pasar por aquí, pero bueno, lo que debo hacer es mantenerme dentro de mi límite verde. Lo que yo identifique en mis riesgos y haga ya estos números que creo que todos hemos visto, ¿ok? Es lo que normalmente es donde mi ideal es estar siempre en verde, a un riesgo aceptable. Pero hay veces que tengo este amarillito que me dice, sí, pero hay que tener como supervisión sobre ese riesgo y monitorearlo y le ponemos controles. Y ya cuando llega el rojito es cuando decimos, yo aquí ya no. Entonces tengo que reestructurarlo para que ese riesgo se mitigue de alguna manera. La norma 31.000 lo que nos va a decir es los elementos, donde vamos a tener la parte del centro es identificación, análisis y valoración, que es lo que hacemos normalmente, cuáles son nuestros riesgos, luego analizar de qué se trata ese riesgo, ponerle un número, ¿ok? Al riesgo para determinar cuál va a ser el tratamiento también de ese riesgo, cómo lo vamos a, qué controles se van a aplicar. Aquí arriba viene ese alcance, contexto y criterios, es decir, cuando yo digo que voy a hacer una evaluación de riesgos, que le llamamos peligros, o un aspecto, ahí estoy definiendo pues hacia dónde voy a ir, mis criterios, que le decía, bueno, si pasa cada 5 años es poco probable, si pasa ese tipo de cuestiones es lo primero que tengo que hacer. Y habla aquí de comunicación y consulta, por lo que comentamos, las personas deben conocer los mecanismos y se les debe consultar sobre los riesgos y debe haber un seguimiento y una revisión, así como un registro e informe. Básicamente sería esto. Cuando hacemos nosotros la parte del sistema de gestión, pues hacemos una planificación del sistema, ahí es donde identificamos y evaluamos los riesgos. Ya cuando hacemos la operación del sistema o nuestras actividades, ahí es donde tenemos que aplicar las acciones para abordar dichos riesgos. Y luego cuando ya tenemos el resultado, ahí podemos evaluar la eficacia de las acciones y establecer los pasos de mejora continua. ¿Cómo lo podemos hacer? Dice aquí, bueno, pues lo que decía primero, vamos a tener obviamente establecer nuestro contexto, vamos a identificar cuáles son todos los riesgos que tengamos. A veces ponemos, la primera vez que hice una identificación en una empresa, me acuerdo que fueron muchísimos riesgos que se pusieron. Conforme fue pasando el tiempo, empezamos a quitar algunos que decían, no, creo que ese está muy exagerado. Lo fuimos quitando, fuimos ajustando, ¿cómo se llama? Los niveles de riesgo, porque a lo mejor algo que pasó hace un año, conforme fue pasando el tiempo, pues mi nivel de riesgo iba haciéndose menos porque no se volvió a materializar. Entonces identifico, analizo, priorizo cuáles son mis riesgos sobre lo que lo comentaban aquí en el chat, es priorizo cuáles son los riesgos sobre los que debo tener enfoque. La norma 14.001 lo hace porque dice identifica tus aspectos tus aspectos ambientales y pone especial atención en tus aspectos ambientales significativos, porque son los más relevantes. Los otros también los atiendes, pero lo más relevante es los significativos. Planifica, ¿qué quiere decir? Pues cuáles son los controles que vas a aplicar, implementa y evalúa. Y ya en general, pues esto sería lo que hacemos, tienen que definir cuáles son los procesos que van a aplicar, qué procesos van a estar inmersos, cuál es el resultado previsto de ese proceso, identifiquen su contexto, los objetivos que tienen que lograr, ¿okay? ¿Cuáles son esos objetivos que van a lograr de la organización? Y de ahí ya proceden a lo que comentamos, identificar, evaluar riesgos, planificar acciones para abordarlos,
Aquí lo que decía, implementar el plan ahí donde se planificar acciones, pues es un plan, entonces hay que implementar ese plan y tomar las acciones necesarias para mitigar los riesgos, comprobar la eficacia de las acciones y las lecciones aprendidas, pues sí, aprender de la experiencia y integrar. Cada vez que hay un evento, siempre regresen a su identificación de riesgos para evaluar si no se había identificado el riesgo, si las acciones no fueron adecuadas o si simplemente pues no las habían implementado. Y ya por último, la norma, la 31,000, viene con una hermanita que es la 31,010. ¿Ok? Y en la 31,010 nos dan diferentes tipos de análisis. Entonces, o diferentes tipos de herramientas. Entonces, aquí en y de hecho viene en la 31, dice, de acuerdo a la etapa que yo estoy haciendo, es el tipo de técnica que puedo utilizar o de mecanismo. Por ejemplo, si estoy haciendo alcance, contexto y criterios, puedo utilizar las técnicas que están en el cuadrito que dice B1. ¿Ok? Si estoy haciendo la identificación, puedo ocupar la B1, B2 y B3. No quiere decir que todas, obviamente elijan, de ahí cuál sería. Luego está análisis, ahí viene. Por ejemplo, en la B2, que es las técnicas para identificar riesgos, vienen los checklists, viene el famosísimo AMEF, viene HACCP, un análisis de escenarios y el SWIFT. De la misma norma te va explicando las diferentes técnicas. Por ejemplo, B6, que es para análisis, viene un mapa de causas o un análisis de impacto cruzado. Entonces, ahí pueden ustedes identificar porque de repente aplicamos las mismas, Manuel nos raya a ver, no sé cómo funciona esto, pero bueno. Bueno, quién sabe. Uy, perdón. Entonces, eso es importante. Y les decía, y para la parte estratégica, yo les sugiero el COSO, les sugiero igual, bueno, pues creo que ese es el más utilizado para la parte de las cuestiones de estrategia. ¿Okay? Entonces, sí es importante que identifiquen cuáles van a ser las metodologías que utilicen, porque no todo se usa para todo. De repente usamos una misma herramienta siempre para todos los casos y no necesariamente es así. No quiere decir que lo estemos haciendo mal, pero quiere decir que a lo mejor hay una técnica que es más adecuada para lo que estamos evaluando o para la etapa donde estamos identificando la parte del riesgo, ¿va? Y pues bueno, no sé ahí si tengan alguna pregunta, alguna duda. Obviamente, como le digo, pues en una hora es difícil. De hecho, la intención siempre es hacerlo en 45. Pero pues no siempre es un tema muy robusto y la verdad es que no siempre se puede. Pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario u opinión. Y les voy a mostrar a ver si puedo el que me mandaron, que les digo que sí es como de... Este es el que les decía. ¿Dónde está? Ajá. Ve. ¿Sí ven el dibujo? Sí se ve. Sí, bueno, ahí Aaron no lo compartió. Yo no había visto por ahí, es como el del diseño, pero sí, o sea, como de no exageremos. Y sería la otra es, así, no exageremos los controles. El riesgo es algo con lo que tenemos que aprender a operar. Tenemos que entender que estamos en un contexto de alto riesgo y por eso es importante que sus herramientas de la gestión del riesgo
sean las más adecuadas y que estén ustedes siempre muy atentos de cualquier cambio para que puedan aplicar los controles, las adecuaciones que necesiten para enfrentar los riesgos que sí o sí van a pasar. O sea, aquí la cuestión no es si va a pasar algo, es cuándo y qué. Ok, a ver. Ay, déjenles comparto igual el registro. Para que se anoten, porque ya es la hora, dice. Okay. Ahí está en el chat, por favor. Entonces, algo que quieran, sí, no caigamos en control, sí. Sí, de repente exagerar no es bueno. Recuerden que también todos los controles a final de cuenta también son un costo para los productos y servicios que ofrece la organización. Y por lo que decía, tiene que ser algo que nos ayude a ser más competitivos, no que nos vaya a generar tanto costo que nos vaya a hacer, o nos vaya a generar ser inoperantes, ¿no? De manera eficiente. Gracias, Roxana. Entonces, preguntas, dudas, quejas, experiencias son bienvenidas. Creo que todas las organizaciones tomamos riesgos, sobre todo cuando vemos oportunidades y pues la oportunidad de negocio es alta. El riesgo pues representa un porcentaje que se puede controlar. En mi caso, pues el tema de mover autos, procesamiento de autos, implica pues daños menores, que son reparables, algunos no, pero pues el objetivo es mover autos, ¿no? Y cubrir esa cadena logística. Entonces, pues tomamos muchos riesgos. Algunos medibles, algunos controlables, algunos pues contratamos un seguro para que nos cubra y adelante. Sí, sí, también esa parte de riesgo es como decir, que ya creo que ya no puse, pero bueno, ahí es como si es, elimino el riesgo, lo mitigo, lo transfiero, lo comparto, ¿qué voy a hacer, no? Es correcto. Lo que te comentaba, ¿no? Más bien son operacionales, pero la empresa está evolucionando hacia la parte administrativa de gestión, hacia la parte estratégica. Ya los nuevos contratos ya vienen con más condicionantes o cláusulas, y una de ellas son los sistemas certificados. Sí. Sí, la verdad, sí es importante. Dime chance porque no sé por qué no me está dejando. Me marca ahí. Denme un segundito para ver, porque creo que no los está dejando entrar, ¿verdad? No pide acceso. Ok, déjenme lo arreglo en mi cabeza. Ay, sí. Si no hago uno nuevo rapidito. No cancelar. Pues total no debe ser muy Vamos a poner registro, es constancia, ¿verdad? Vamos a hacer un nuevo, que nada más lo copié del otro, pero como ya tenía respuestas, ya que ya habían constancia, gobernanza, correo electrónico, texto, el nombre. Total, nada más son 2 datos, nombre. Obligatorio. Ok, publicar. Cualquier persona, publicar. Ahora se supone que... A ver, se los comparto y por favor nada más me confirmen si pueden. Control B.
Sí. Voy a parar la grabación porque